Muy buenos días, pues al auditorio, feliz año. Generalmente la primera participación que hago yo en Cambio de Michoacán, tengo ya por costumbre antes de que inició el periódico, de escribir una columna que se llama Feliz año, amor mío, que generalmente va dedicado a mi esposa. Y ahí trato otros temas, así que si lo hago con mi familia, pues lo hago con todo el auditorio. Feliz año para todos ustedes, que este año sea muy bueno. Y estamos en Cambio de Michoacán. Hoy tenemos la grata fortuna de contar con la presencia de dos estimados amigos, Alejandro Mendoza Amaro, quien es jefe de investigación del Hospital de la Mujer, que desde luego pues esta institución pertenece a la Secretaría de Salud de Michoacán. Él es maestro en Ciencias de la Salud y médico cirujano partero, egresado de la División de Estudios de la Facultad de Ciencias y Biológicas de la Universidad de Michoacán en San Nicolás de Hidalgo, de la Escuela Dr. Miguel Chávez. Es psicólogo educativo, egresado también del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Nada más para continuar con las fichas de los invitados. Está Armando González Carrillo, que es doctor en Filosofía de la Evaluación, también es funcionario o trabaja en la universidad, él es egresado de la Universidad de Valencia en España y trabaja como coordinador estatal del PROCREEM, Proyecto de Cultura y Reforma Educativa para Michoacán. Es politólogo, ha militado permanentemente en la izquierda y estamos aquí para comentar dos cosas que a nosotros, que en forma muy particular me parecen muy importantes en este momento para el desarrollo del país. Ya hemos tratado en algunos casos, en algunas sesiones anteriores, este problema, pero enfocado desde otro punto. Y lo que queremos ahora analizar es la relación tan estrecha que existe entre la educación y el desarrollo tecnológico, y ambas como funciones fundamentales para el desarrollo de un país. Así que muy buenos días, muchas gracias por la asistencia. Y abriríamos con un prólogo mío que se refiere precisamente a la situación caótica que prevalece en la República Mexicana, en todos el gobierno federal, en los gobiernos estatales, y no puede estar aislado el gobierno municipal. Sino son los tres factores, los tres poderes que en este momento atraviesan por una crisis económica muy fuerte, muy difícil, y que desde mi punto de vista pues no se va a arreglar con sangrando más a la población, ¿no? Es decir, no creo que siga siendo la respuesta para resolver los problemas económicos del país, pues cargarle más impuestos y hacer la vida más cara para la población de una forma general, porque llegaría un momento, de no cambiar las cosas así, tendrá que pasar, o seguramente va a pasar lo que pasó con el comendador, ¿no? Es decir, cuando en la antigua España, este comendador pues apretaba con impuestos, abusaba de la miseria de la gente, se robaba cuanta mujer quería y acosaba a quien podía acosar por el poder de la fuerza. Y llegó un momento en que la misma gente se puso de acuerdo y lo mataron. Entonces llegaron las otras autoridades y dijeron, ¿quién mató al comendador? Pues todos en bola, ¿sí? Y así estamos, es decir, Fuente Ovejuna, todos en bola, ¿sí? Entonces, pues no puede, el país no puede resolver sus problemas, o los gobernantes no pueden resolver el problema a base de estar sangrando a la economía popular con pocos salarios, con el incremento de las cosas, con el impuesto agregado ya a muchos aspectos, de tal manera que el salario que tiene el grueso de la mayoría, pues cada día alcanza para menos. El problema es, desde mi punto de vista, es que hay recursos económicos para la educación, por ejemplo, pero que son mal aprovechados, porque se dice, en el caso particular, pues que la educación o que los maestros no saben enseñar. Entonces, con un recurso económico que se desperdicia,
Y por el otro lado, pues no tenemos investigación tecnológica, y aun cuando hay patentes, hay algoritmos de científicos mexicanos que logran realizarse, pues estos algoritmos, por problemas también de organización, de dirección del Estado mexicano, pues los obligan a publicarlos en revistas científicas, y en consecuencia pues luego aprovechan los inventos mexicanos con la tecnología que tienen, y nosotros seguimos comprando la tecnología porque a los empresarios les sale más barata, o aparentemente consideran que les sale más barata. Y entonces este es el centro de la discusión. Y bueno, pues Armando. Bueno, primero, buenos días, Samuel. Yo te reitero mi reconocimiento en las inquietudes que siempre has tenido sobre dar claridad en temas de la vida social y que tiene una comunicación muy estrecha con la política. El primer tema que tocas es clave en este momento. ¿Cuál es la relación entre educación y tecnología? Esto nos lleva de inmediato a preguntarnos cuál es la relación de los 3 órdenes de gobierno vinculados a la educación y que tiene como mandato ofertar la educación pública, y dice ahí en todos los órdenes y niveles. Pero es obligatorio, era obligatorio solo hasta la educación básica, secundaria entonces. Y el día 9 de febrero, ya va a ser un año, se incluyó al bachillerato como parte de la educación básica, aunque no se ha sabido trabajar esta comunicación de educación básica, que antes se llamaba educación elemental, porque era lo elemental para poder habitar este mundo, este planeta. Perdón, y ahora es una educación básica para el desarrollo. Entonces, bueno, ahí está una primera visión, un primer acercamiento de qué es lo que está sucediendo con esta inercia que se está trabajando. Finalmente, si tú observas, no hay ningún solo poder que se haga cargo de la educación. Se hacen cargo de la administración de los recursos de la educación. Pero la inercia nos ha llevado a que, por ejemplo, el municipio, tú estuviste ahí, no se haga cargo de la educación y de la cultura, de educación básica, siendo quien revise, pero además quien proponga alternativas para poder cimentar y fundamentar la identidad del municipio de Morelia, que es la capital del estado, y que por naturaleza recoge todos los elementos de la identidad del michoacano. Y una fundamental, la identidad más elocuente de un pueblo es su capacidad para producir y reproducir la vida material. Y en otro acercamiento diríamos, los estados pues solamente eran transmisores de los recursos, los administraban y siempre que podían los disponían para sí mismos, para ampliar algunos escenarios de intervención política. Los ponían de asesores de diputados, asesores del gobernador, elementos comunicantes en las estructuras de los partidos, de las organizaciones sociales, y entonces la educación iba siendo, esa inercia iba siendo por quienes no deben conducirla, es decir, bueno, ahorita llegamos a eso, pero lo primero era que la educación era la caja chica, y después se hizo la caja grande para resolver los problemas de financiamiento, de personal académico, de especialistas que debían dedicarse a la educación y los dedicaban a la política, porque además el magisterio es y será siempre el intelectual de su tiempo. Entonces ahí está el primer acercamiento, que nos llevaría a otro planteamiento que tú hacías y que lo veríamos enseguida. ¿Cómo se objetiva entonces la tarea de los 3 órdenes de gobierno frente a una situación que nos demanda una verdadera revolución cultural y educativa para poder incidir en los 95 puntos de un pacto que necesitamos ver cómo toma forma? Porque lo que se está viendo es la fórmula política, pero la gran reforma educativa, que es una de las cosas que ahora se supone deben sustanciar eso, no aparece como reforma académica, es la reforma política al interior de la Secretaría de Educación, y que es la recuperación del Estado de Derecho y por lo tanto la Rectoría del Estado en Educación, porque la repartió, nadie se la quitó al Estado, que no culpen a nadie. El Bester es fórmula política en la educación del sistema mexicano. Sí, entonces ahí estaría el escenario inicial, es decir,
para poder hablar de ciencia y tecnología en los nuevos planteamientos y la intervención de la reforma educativa, que sería el espacio donde hay que valorar cómo la educación debe ser vanguardia para integrar la ciencia y la tecnología, en este punto de desarrollo sería este primer ente a propósito de lo que tú iniciabas. El programa dura muy poquito, son 40 minutos los que tiene de duración, así que tenemos que ser muy específicos en nuestra respuesta, si no se nos va el tiempo y no vamos a ver tu opinión sobre este asunto que acaba de decir Armando y sobre el aspecto fundamental que necesitamos también en el país, que es una investigación científica. Y tú eres pues, jefe de investigación del hospital, entonces, ¿cómo podemos cambiar este panorama? ¿Cómo podemos sacar adelante o dar ideas para que los que tienen que aplicarlas desarrollen? Pues muchas gracias, Samuel, por compartir con tu servidor este espacio. Mi óptica es un poquito más distinta. Como médico no puedo dejar de pensar que para poder educar a alguien, enseñarle que aprenda y demás, necesita haber tenido un buen desarrollo en el vientre materno. Entonces, la desgracia de nuestro país es que a pesar de que los sistemas de salud se están volviendo gratuitos a través del Seguro Popular, las mujeres no se atienden en el embarazo. Entonces tienen partos complicados, tienen productos o muy pequeños o muy grandes, que eso va a repercutir en su sistema nervioso central y no van a aprender estos niños. Luego vamos a tener niños desnutridos, obesos, que comen chatarra y que ya en muchos de ellos desarrollan diabetes en la infancia, ¿no? Entonces, lo que antes veíamos, el deterioro cognitivo de los diabéticos, ya en el adulto mayor, ahora lo podemos ver en los adolescentes. Y es una desgracia, porque no podemos enseñarle a una persona que su sistema nervioso no está adecuado. Entonces, estamos hablando de un problema aquí que nos comentó nuestro compañero Armando González, de que hay una mala administración en la educación, pero atrás de eso también tenemos el problema que hay una mala administración y un mal manejo de los sistemas sanitarios, porque a la madre no se le obliga. Se le diga, tu atención va a ser gratuita siempre y cuando tu atención prenatal sea estricta, ¿no? Y que veamos que te interesas por tu salud y la de tu producto. En caso de que no, pues bueno, se te cobra el servicio. Si avanzamos más, pues tenemos una óptica mundial, ¿no? Entonces, para verlo desde dos perspectivas, desde la local y desde la mundial. Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Corea del Sur, son los países que más invierten en investigación científica. México en el año 2011 invirtió solamente el 0.4% del Producto Interno Bruto y se estimó que para igualar a los países desarrollados tardaríamos hasta el 2050 si se incrementa año con año en una proporción tan pequeña. Por ejemplo, Argentina triplicó la inversión en investigación en base al Producto Interno Bruto y pues bueno, eso a la larga le va a traer muy buenos resultados. Ya miembros destacados del Colegio Nacional como el doctor López Tamayo, Guillermo Soberón, entre otros, desde el salinato, dijeron que se necesita al menos incrementar al 1% del Producto Interno Bruto lo que se invierte en investigación científica. Va aparejado indiscutiblemente con el desarrollo. Con el desarrollo, y la investigación y la educación van muy estrechamente ligadas. Ahora, y ambas requieren recursos económicos. Pero ahora hay una tragedia que contempla nuestro país. O sea, nuestro país, a pesar de que se le invierte en ciencia y tecnología en forma gubernamental, lo que tú decías no se aplica a lo que es la industria y el sistema de producción mexicano. Un fenómeno muy curioso de San Luis Potosí. San Luis Potosí tiene poco de que aperturó un museo de ciencia y tecnología y es el único país que tiene un microscopio óptico que vale una millonada dentro de su museo para interesar
a los niños, a los jóvenes. Ahora San Luis Potosí tiene 7 microscopios electrónicos en la industria de su región para investigación. Entonces, la industria se está volteando hacia la investigación para tener productos novedosos. Porque si no nos va a pasar lo que tenemos como en las licenciaturas, ¿no? Es decir, tenemos una gran cantidad de profesionistas que egresan de las universidades y no tienen trabajo. Entonces, si la industria no tienen trabajo y muchas veces ni siquiera tienen la capacitación adecuada. Sí, por el problema fundamental que marcamos aquí, en el aspecto de que se invierten desde el punto de vista de recursos económicos a la educación, pero no hay frutos, no hay resultados en la educación. Y puede pasar lo mismo en investigación. Los jóvenes maestros en ciencias y doctores en ciencias, pues en los posgrados en los últimos 10 años han crecido en un 400%. Entonces ahora vamos a tener una gran cantidad de investigadores desempleados. Y si el gobierno y la industria no voltean hacia la investigación, pues vamos a colapsar. Es decir, lejos de crecer en investigación y en ciencia y en tecnología, se va a colapsar esto. ¿Por qué? Porque no se planifica en nuestro país. Cada sexenio se plantean una serie de cuestiones y al siguiente es borrón y cuenta. Entonces, estamos en una serie de ocurrencias y no hay un plan nacional de desarrollo a 50 años, a 100 años que diga, estas van a ser nuestras directrices. A mí me parece que es anacrónico que alguien que haya inventado aquí, un mexicano, el Instituto Politécnico Nacional, haya inventado la televisión a color. Nosotros no tengamos una tecnología propia y no hay un solo televisor que diga, que tenga un nombre español, ¿no? Ni siquiera. Y además cada vez sí, se construyen aquí, pero no es nuestra la tecnología. Insistimos en la educación. ¿Cómo podemos tener alumnos que efectivamente salgan de la preparatoria o de la secundaria, que salgan sabiendo, que salgan con un conocimiento, que ellos mismos se den cuenta de que efectivamente están capacitados para continuar? ¿Sí? Lo recordarás tú seguramente, aquí en la preparatoria, en los principios del siglo pasado, hasta mediados inclusive, los jóvenes terminaban la preparatoria y sabían latín, y sabían inglés, y leían el francés, y hoy apenas sí saben mascullar el inglés, y no hay ninguna otra lengua. Y el español estamos atrasados. ¿Qué podemos, cuál serían las sugerencias o dónde están las desviaciones educativas del país? Ya sabemos que es la corrupción un aspecto fundamental. Sí, el afán de riqueza de mucha gente que administra la educación. Pero ahora ingresando directamente a lo que sería, en un sistema debe haber una estructura, un sistema nacional como el nuestro, que es un pacto nacional para el desarrollo, para la mejor historia de todos los países. Se hace un pacto, que es la integración de una nación con un proyecto, y el tema central de todo país es educación y desarrollo. Son los temas centrales, todo gira en torno a eso. La política se hace en función de eso. Desarrollo tecnológico sí, porque si no, no vamos a contar con las herramientas ahora, más que nunca, para ser competitivos frente al mercado mundial. Eso es lo que tú planteas, es decir, cómo hacer que todo el mundo tenga un referente laboral. Pues resulta que los políticos, los 3 órdenes de gobierno, se quedaron atrás y echan la culpa a la educación de que no se ha actualizado la educación, cuando se sigue manteniendo esa estructura con un mecanismo de control. Ellos son los que deben de conducirla y no la han sabido. No, porque es más fácil que tú conduzcas a un pueblo ignorante. Tenemos un promedio de escolaridad de 7.2 años, frente a Suecia, que tiene 21, 22, Corea 20, Cuba tiene 17 años de escolaridad. Entonces, nosotros requerimos como tarea inmediata que el sistema educativo, igual que tú me lo planteabas desde la Escuela Nacional Preparatoria, fundada por Benito Juárez, se hacía el planteamiento de una estructura curricular altamente culturalista, pero sin desatender lo tecnológico.
Alguien quería ser enfermero, primero tenía que ser técnico en salud. Era condición indispensable, que después se siguió con los zetas, cebetas, etcétera, pero que ahora necesitamos un pulso más severo. ¿Por dónde va a ir el desarrollo nacional? Y yo me voy a ir anticipando. La educación por naturaleza debe anticiparse a ello. Imagínate, hoy que entra un niño a primero de primaria, de aquí a 18 años, debe ser un profesionista. Y la planeación estratégica me dice que desde ahora debo construir el perfil, desde el perfil psicológico, individual, familiar, social. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Que haya una gran reforma educativa que ponga a tono la estrategia de cómo construyo desde ahora un pequeño con sus conocimientos básicos hasta secundaria, hoy bachillerato, que le sirvan de la ruta científico-tecnológica para volverlo profesional, que sea profesional libre como la Universidad Napoleónica, es decir, carreras, o técnico pero profesional. Esa es la primera ruta. La investigación es la cereza del pastel, pero debe haber un modelo en donde los pequeños desde preescolar sean niños que investiguen. Nosotros tenemos proyectos, yo soy parte de la cabeza de un proyecto estatal que dijimos, miren, si no creamos la cultura de la ciencia y la tecnología desde preescolar, y se los demostré, los niños antes de saber leer y escribir, sabían la conexión, si era corriente alterna, si era corriente directa, encender y apagar un foco, conectarlo, etcétera, de dónde provenía la energía, y decían que no lo iban a lograr. Pues resulta que lo logramos. Entonces dijeron, ¿y qué le vas a enseñar en la secundaria técnica? Fíjate, en una secundaria técnica en tercer año los aprueban encendiendo y apagando un foco, dándoles el foco y la conexión eléctrica. Y nosotros lo hacemos en preescolar. Y los niños también los enseñamos a que manejen la computadora para programas sencillos, y antes de leer y escribir saben los elementos de la ciencia y la tecnología. Entonces, ahí está la propuesta. Bueno, seguramente en tu familia. No, bueno, pues mi nieto es de 5 años y agarra el teléfono y le pica al teléfono y al iPhone y a todos estos aparatos. Y llega un momento que le dice, a ver, explícame aquí. Ay, es que no entiendes, mira, digo, a ver, despacito, explícamelo. Y ya no les cuento lo del niño de 10 años y de 9, ¿no? Porque estos están en otro mundo. Entonces, ese es, creo, yo concreto así, la propuesta que ahora se requiere. Pero hay que entender una reforma, una revolución, no que en el sentido fatalista que le han hecho incluso nosotros de izquierda, cuando yo hablo de revolución social, agarran y Jesús, no, es una revolución, que eres ingeniero, es un giro, no se trata de la violencia, un giro puede o no ser violento, es amigable un giro que genera electricidad, viene electricidad. Entonces una revolución es un giro estratégico de la educación que ahora la vitalidad de la ciencia y la tecnología básica debe abrevarse desde preescolar, y antes que saber leer y escribir, los niños se están alfabetizando informáticamente antes que el sistema educativo los enrole. Sí, ahí está la propuesta. Quiero comentarlo yo. Mis 3 nietos, el más chiquito tiene 6 años, 5 años, los 3 hablan perfectamente inglés. Y yo no lo puedo leer todavía bien, no lo puedo hablar bien, a pesar de que lo he estudiado muchos años. Entonces, indiscutiblemente que desde la educación infantil, desde que son bebés, tiene que haber otro tipo de educación, tiene que haber cambios estructurales fundamentales que nos permitan a esos bebés de 6, 7 meses, 8 meses, 1 año, que vayan manejando las cosas y se pueden hacer. Y fíjate qué paradoja con tus nietos, que efectivamente ellos se apropian y resuelven los problemas del escenario de la globalidad, y nuestras generaciones aún estamos pensando qué y por dónde. Entonces hay que establecer esa revolución cultural y educativa a partir de ese pulso que nos está exigiendo, y los pequeños tienen la respuesta, y nuestro sistema educativo lo está pensando, porque hay más dificultades interiores que nos generarían problemas políticos, económicos, de desempleo, etcétera. Y creo que los pequeños nos están dando la orientación. Esto que explicas sería para mí el fundamento de las cosas, de que ya se está dando de manera natural, y hay que volver al sistema. En el aspecto en que tú acabas de señalar como médico, es decir,
la alimentación a la madre, el cuidado del bebé, la preparación. Es decir, necesitamos guarderías no como las que puso Ernesto Cedillo, ¿no? Es decir, necesitamos verdaderamente guarderías y centros las que promovió Calderón, sí, que es una asociación de gentes que no tienen empleo, no tienen conocimientos, alguien nada más da las reglas, y no hay la formación generacional. Por eso hablo no de ese tipo de guarderías que se queman, ¿no? Además, ¿no? Del ABC. Después, ¿no? El ABC. Tenemos que tener un dinamismo excepcionalmente importante, es decir, no podemos quedarnos con un crecimiento tan lento en el propio país. Científicamente, en aspectos personales ya de tu profesión, ¿qué estás haciendo para esta situación? Es decir, en tu parte del mundo que nos ocupa, ¿no? Aquí Armando tocó un punto fundamental, la cultura para lo que es la educación y orientándose hacia la ciencia, ¿no? Y la tecnología. En ese tema también es fundamental hablar y desarrollar en nuestro país sobre una cultura de la salud, porque es una tragedia que nuestro país sea el primer lugar en el mundo en obesidad infantil y el segundo lugar en el mundo en obesidad en adultos, el primero ya en mujeres a nivel mundial. Entonces, nuestro país es una tragedia. ¿Por qué? Porque todos los productos de chatarra masiva que están ofertados en forma masiva, y más cuando se acompaña de una copita de tequila, mira, una cerveza. Pues la tragedia es que como nosotros no tenemos una cultura de salud, todo lo que nos mandan del extranjero lo tomamos como bueno y no nos cuestionamos. Entonces, simple y sencillamente somos presa y nos convertimos en una tragedia en ese momento de lo que nos ofrecen de afuera. Y particular, pues bueno, no puedo dejar de señalar esto. Hay que fijarnos también en la salud mental y en una cultura para fomentar la salud mental, porque es otro de los aspectos fundamentales para la educación, el desarrollo, y podamos tener un país saludable que de esa manera sea sustentable también el conocimiento en individuos que cuidan su salud y que, digamos, se prepararon 25 años formándose profesionalmente para que en 5 años estén al borde de la tumba. Pues bueno, eso es una tragedia, ¿no? Tenemos también profesionistas muy destacados, muy prominentes, que su periodo de entrega hacia la sociedad, hacia dar frutos con toda esta preparación es corto. ¿Por qué? Porque llegan ya con un estado de salud que alguna gente mayor de nuestros tiempos rebasa en salud y en oportunidad de vida. La actitud de los maestros. Estando yo en la presidencia municipal, tuve la suerte de visitar, ¿no? Es decir, por iniciativa particular, de visitar todas las escuelas rurales del municipio. Entonces caminé por todas ellas y lo frecuente que me encontré fueron los maestros que no estaban, que llegaban tarde, que tenían un desorden en lo absoluto en la misma aula. Tocó aquí por tremendo llegar a la escuela primaria. Había 2 aulas nuevas y había 2 aulas, ni siquiera aulas, era la casa de un campesino de adobe, de teja, con un corredorcito y 2 cuartos pequeños, un poquito más largo que este salón, que este recinto donde estamos actualmente, y era atendido por una maestra, una señora ya mayor, ya yo diría que ya de unos 70 años, dando clases ahí. Y entré yo al patio, era tierra, no había cemento, y los niños estaban jugando en el recreo. Entonces, cuando termina el recreo, tocaron la campana y corren todos los niños hasta el corredor, y ahí se quitan los huaraches, los sacuden, se los ponen y pasan a las aulas que estaban impecables, pintaditas, muebles muy viejos, maltratados, pero arreglados. Y para mayor contradicción,
fui a la otra aula, modernas, nuevas, de tabique. Un salón estaba lleno de butacas rotas, hasta abiertas. El otro era un mugrero. Y el profesor me dice, oiga, le digo, oiga, ¿y por qué está así? Dice, pues no ve cómo está el patio. Mire, pues no tenemos cemento aquí, todo es pura tierra. Y le dije, ya veo usted las aulitas que están aquí a 20 metros. Y son las mismas. Y la maestra estaba atendiendo. Entonces, la actitud del maestro. Sí, el maestro ha dejado de ser el gran promotor del desarrollo de la idea de país y de bien común. Y se ha convertido en un técnico. La globalidad lo ha metido a que sea, y más ahora en la formación de normales, en esta discusión de los currículos de la reforma, que los muchachos no han orientado bien su lucha, pero yo soy hijo de normal rural. Y en lugar de hacerse el planteamiento de que necesitamos el perfil del intelectual y del docente de su tiempo, resulta que le bajan y son puras materias vinculadas a tecnología de la enseñanza por internet. A eso, que yo no digo que no esté incluida, pero resulta que retiraron de la tira curricular economía política, retiraron economía de México, filosofía de la educación. Había una optativa que era principios de la salud, que bueno, principios de la salud, no de la enfermedad. Nosotros no tenemos cultura de la salud en este país. Vamos y nos atendemos técnicamente como enfermos, no como seres del siglo XXI. Entonces nos hace falta formular, hacer una revolución en la formación de docentes, porque lo que estamos formando ahora, en oposición a eso los muchachos, estamos formando un técnico que cualquiera puede enseñar. Pues, oigan, váyanse a la página tal y ahí está la tarea. Váyanse a la página tal y ahí tienen el primer examen. Entonces, el docente ha sido uno de los desaciertos normales de la inercia. El perfil no es el del gran docente y reformulador social de la sociedad del siglo XXI, no solo del niño del siglo XXI. Y se queda atrás y entonces se resiste, no me pagan bien, y el sistema político, pero no alcanza a explicar todas las cosas y los partidos no lo han acompañado. El docente ahora tiene la responsabilidad por sí mismo, porque no existe educación continua para el docente, lo han abandonado, y entonces yo soy autodidacta. A mí pregúntame cuándo me han invitado para que yo vaya a un curso que es obligatorio para todos en relaciones humanas con la sociedad del siglo XXI. No, no hay. Yo me formé hace, imagínate, 43 años que egresé de la normal. Y todo lo que me he educado ha sido iniciativa mía, no ha sido iniciativa del sistema. Entonces, ese es el primer planteamiento. Fue una formación del sistema de aquella época que sí tenía el cuidado y la intención de construir. Bueno, porque el modelo de la tira curricular venía del general Cárdenas, cuando era la educación socialista parte del sistema. Entonces, yo abrevo una idea libertaria, no solamente novedosa en aquel tiempo para México, para el mundo. Y además, estábamos al servicio del Estado, nadie queríamos estar, nosotros nos salimos del Estado para hacer eso. Entonces, hoy, ¿qué se requiere? Que se ponga a tono la necesidad de esa conciencia de cambio que exige el siglo XXI en tecnología, en ciencia, pero también en sociedad. Tú más que nadie eres de los promotores de una idea de toma de conciencia de la sociedad, y resulta que el modelo político que tenemos en muy poco se diferencia pues de la visión del PRI de los años 60. Entonces estamos atrasados, necesitamos una reforma verdaderamente profunda del país, y el eje de toda reforma tendrá que ser la reforma política. Estamos a punto de tener un minuto. Pues es muy curioso, ¿no? Como nuestro país, a pesar de que tiene gran cantidad de recursos naturales, estemos detenidos en una crisis, ¿no? Una crisis donde la inequidad es lo que está reinando. Yo agregaría una gran cantidad de recursos naturales que son expoliados por extranjeros, no por nosotros. Claro. Yo recuerdo, al ser más o menos
un niño que fue cuando se hablaba de que nuestro país iba a ser de los primeros en el mundo porque se encontraron grandes yacimientos de petróleo. E incluso cuando mi papá llegó a viajar al extranjero, en Europa, les decían, bueno, ¿qué van a hacer ahora los mexicanos que pasan al primer mundo con tanto dinero, con tantos recursos, con tanto derroche? Pues resultó que nosotros no lo supimos utilizar y que nuevamente es maquilado y transformado por industrias extranjeras que nos lo venden de regreso a precios estratosféricos. La tragedia de nuestro país es que hemos tenido y lo hemos perdido una y mil veces. Y siempre tenemos como el fenómeno de la malinche, ¿no? Somos malinchistas, no nos queremos entre nosotros, pero viene alguien de fuera y entonces lo reverenciamos. Creo que debemos de ponernos de acuerdo para que en temas de educación, de salud, de ciencia, de política, nos podamos poner de acuerdo. Un minuto, pero no más porque ya no están los temas. Mira, el tema central de toda reformulación de esta sociedad en inercia, en crisis, debe ser apuntalada con una verdadera revolución educativa y cultural. Y que debe ser genuina, debe venir del docente. La reforma educativa, si se hace con los docentes, sin ellos no se hace nada. Pero además también con sus aportes. Yo tengo mucho temor que Peña Nieto no logre bajar la construcción de esa voluntad política en educación y en cultura y que solamente se convierta en un escenario de la burocracia educativa y cultural. Ese es el reto ahora. Una reforma científica, tecnológica, educativa y cultural que nos permita poner a tono el gran poder, lo que tú dices del patrimonio que tenemos es tan grande que no se lo han podido llevar, agotar todos los gobiernos pues hasta la fecha. Hay necesidad de convencer. Y para convencer hay que actuar. Y yo voy a repetir las palabras invertidas que dijo Astray Millán en la Universidad de Salamanca en relación al discurso de Unamuno. Sí. Dijo, el soldado Millán Astray dijo, muera la inteligencia, viva la muerte. Nosotros vamos a decir, viva la inteligencia y viva la vida. Viva la vida. Sí, señor. Más crímenes, más educación, más investigación se hace necesario. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, ¿no? A ustedes porque a ver cómo nos escucha el auditorio, pero pues, muchísimas gracias. Ya estaremos en 8 días más por aquí con ustedes. Buenos días.